Buenas noches, queridos papás. La comunidad del apóstol Pablo les da la bienvenida a nuestro taller, el cual hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos y rogándole a Dios para que pronto podamos estar juntos y darnos ese abrazo fraterno que tanto nos hace bien, los invitamos a participar de este taller. Pero antes vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir por medio del Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Hermanos, esta es palabra de Dios. Estimados amigos y hermanos, podemos ver en este pequeño trozo del Evangelio de San Mateo que el Señor habla sobre la importancia de la oración. Tan importante es este trocito del Evangelio que los versículos que siguen, estos eran del 5 al 8, y desde el 9 hasta el 13 es el Padre Nuestro, la oración por excelencia, la oración con que nuestro Señor se dirigía a su Padre. Yo no quise leer esa parte, solamente los primeros versículos donde habla la forma que debemos orar. Debemos hacerlo de manera sencilla, dirigiéndonos a Dios como lo que es, como nuestro Padre, y con la confianza que se dirige de un hijo hacia un padre. Entonces no busquemos cuando alguien dice, no, es que yo no sé orar, yo no tengo palabras para orar. No busquemos pretextos. El Señor no nos pide nada especial. Nos pide dirigirnos al Padre con nuestras palabras propias, con nuestra sencillez, y de esa manera acercarnos a Dios Padre. Tan importante era la oración para el Señor que Él siempre lo hacía, siempre oraba y meditaba en los momentos más importantes. Y una de las oraciones más frecuentes con la que el Señor hacía, y que se hacía en esos tiempos, y que lo hicieron también los primeros cristianos ocultos en las catacumbas de Roma, en esos lugares así, era la oración con los salmos. Los salmos desde siempre ha sido la oración más importante, y por eso en esta oportunidad, nuestra comunidad ha enfocado su taller hacia el estudio de lo que es uno de los salmos, el salmo quizás más conocido. Nosotros lo cantamos a menudo, lo recitamos a menudo, ¿cierto? Cuando hacemos nuestro responso, que es el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Los invito entonces a hacer oración con este hermoso salmo. ¿Qué son los salmos? Los salmos son un himno de alabanza a Dios, creador de todas las cosas. Es decir, el hombre desde muy antiguo miró a su alrededor y vio la infinita variedad de seres que vivían en el mundo. Vio cómo hay tantos seres distintos de otros y que todos siguen sus leyes a la perfección. El hombre vio la hermosura de los prados y la belleza de los mares y los cerros. El hombre se extasiaba contemplando el firmamento estrellado. Y así fue como sintió la necesidad de elevar un canto al Creador, un canto que fuera una acción de gracias y una alabanza a Dios. Estos son los salmos, las alabanzas más hermosas que existen. Y el mismo Dios quiso ayudar al hombre a componer estos himnos. Y así fue como él mismo nos inspiró a unos profetas del pueblo elegidos y ellos lo compusieron. No todos los salmos son de alabanza. Hay algunos que son una súplica confiada a Dios. Otros sirven para implorar la protección divina o para pedir perdón de los pecados. Es decir, los temas o fundamentos varían, como también varían las situaciones por las que pasa un cristiano a través del día o a través de su vida. Pero los salmos son y seguirán siendo hasta el fin de los tiempos las oraciones más agradables a Dios, ya que Él mismo las inspiró.
Introducción a la estructura general del libro de Salmos. Las estructuras de los libros de la Biblia nos han servido hasta ahora para comprender cómo está escrita la historia que relata cada uno y la forma en que se relacionan sus eventos. Pero los salmos no relatan una historia, sino que son compilaciones de poesía y cantos compuestos desde el idioma hebreo y no siempre se relacionan entre sí. Por ello, es difícil agruparlo en forma precisa. A diferencia de otros libros, la estructura general del libro de Salmo se organiza en colecciones llamadas libros. El libro de Salmo contiene varios escritos de diferentes autores. Sin embargo, los círculos conservadores han llegado al consenso de que el rey David fue el autor y compilador de la mayoría de ellos. Y David aparece en la descripción de 73 de ellos. Sin embargo, esto no significa que David sea el autor de todos. También es posible que estas descripciones simplemente indiquen que tales salmos hablan sobre David. Otros autores son Moisés, quien escribió el Salmo 90, y Salomón, autor de los Salmos 72 y 127. También se menciona a Asaf en 12 salmos, los hijos de Core, 11 salmos, Hermán Esraíta, Salmo 88, y Etán Esraíta, Salmo 89. Buenas noches. Escuchemos con atención el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete, en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Salmo 23 nos introduce de manera más dulce y serena en el amor y la confianza en Dios nuestro Padre. Él nos da todo lo que necesitamos, y aun cuando las cosas parezcan que van mal, Él nos acompaña siempre. En momentos de dificultad, de pesar, de angustia, de miedo, de depresión, mira a tu lado y encontrarás a Cristo llevando la cruz contigo. Confía en Dios y Él no te abandonará. Confía en Dios y Él no te abandonará. Buenas noches. Offre la vita per le pecore. Queste parole si sono realizzate pienamente quando Cristo, obbedendo liberamente alla volontà del Padre, si è immolato sulla croce. Allora diventa completamente chiaro che cosa significa che Egli è il buon pastore. Gesù si presenta come il vero e unico pastore del popolo. Il cattivo pastore pensa a se stesso, sfrutta le pecore. Il pastore buono pensa alle pecore e dona a se stesso. Buenas noches, papitos, Epe. ¿Para qué podemos utilizar el Salmo 23? El Salmo 23, también conocido como aparece en la Biblia, el Señor es mi pastor. Es considerado como uno de los salmos de la Biblia más importantes. El Salmo 23 es un salmo muy inspirador y reconfortante en él.
El salmista David realiza una importante comparación a Dios como el buen pastor, y a los creyentes se le compara con las ovejas. La razón de esta comparación se debe a que David en sus años de juventud pudo disfrutar de la dicha de ser pastor y por tanto supo cuidar con amor, paciencia, dedicación y comprensión a las ovejas. Cuando fue mayor se sintió como uno de sus ovejas, necesitada de la atención y de dirección de su pastor. Y en ese punto, cuando escribe el hermoso Salmo 23, reconociendo a Dios como el buen pastor. Características principales del Salmo 23. Entre las características que podemos analizar de acuerdo a cada versículo de este hermoso salmo, tenemos las siguientes: cuidado y sustento. En el primer versículo, el salmista reconoce que Dios siempre nos guardará y nos sustentará en todo tiempo. Paz y descanso. El segundo versículo menciona que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Como el buen pastor, nos guiará por el mejor camino. Dirección y justicia. El tercer versículo describe que su amor hacia nosotros es tan indescriptible que siempre nos guiará por caminos justos, llenando de fuerza nuestras almas. Dios nos permitirá que nada malo nos toque. Por el contrario, siempre nos dará la salida de la situación más difícil. Victoria y abundancia. En el versículo 5, el salmista nos recuerda que si Dios está con nosotros, no hay ningún enemigo que pueda vencernos. Dios nos bendecirá de manera abundante. Misericordia y bien para nuestras vidas. En el sexto versículo, David menciona otra de las características más reconfortantes de este versículo: el bien y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Buenas noches, queridos papás, esperando que se encuentren todos bien, al igual que toda su familia, en especial a Patito Moya y a Cotito. Esta noche me toca leer un párrafo del Salmo del Pastor. Esta hermosa declaración del Salmo del Pastor llena de tranquilidad el corazón de los creyentes a lo largo del mundo. Nuestro Señor Jesucristo declaró que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones. Pero inmediatamente nos recuerda que Él es el más poderoso que esas aflicciones. Nos recuerda que Él las ha vencido con el poder de su palabra cuando tu corazón esté a punto de fallecer. Recuerda esta palabra que vienen directamente de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro pastor. Aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos sus ovejas. Siempre que estemos bajo su cuidado, nada faltará. Con gusto quiero enfatizar en la palabra que usó nuestro Señor en esta declaración. Nada, ninguna cosa que sea necesario hará falta. Él es nuestro proveedor y nuestro protector. Buenas noches, papitos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es bueno y siempre buscará lo mejor para sus hijos. Él puede brindarnos un lugar para descansar de todas nuestras aflicciones, un espacio físico o espiritual en el que nuestro corazón encuentre el reposo suave, acogedor, fresco,
donde podemos liberarnos de las pesadas cargas de la vida. Mateo 11:29. Es la misma presencia de Dios con nosotros, sin importar el lugar donde estemos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es un lugar de descanso para nuestro corazón. También es un lugar de provisión donde el Señor pone a nuestra disposición el agua de la vida. Su palabra es esa agua de vida que refresca nuestro espíritu, nos purifica y nos llena de energía para seguir el camino. Juan 7:37. Confortará mi alma. Dios conoce de lo que tenemos necesidad. Conoce nuestros más profundos sentimientos. Cuando estamos desanimados, desea llenarnos de aliento. Cuando estamos cansados, desea darnos descanso. Solo debemos quitar todo el ruido de nuestra alma que evita que escuchemos sus suaves arrullos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hemos sido creados para el deleite del Señor, y no hay nada que lo alegre más que nuestra obediencia, que andemos por el camino derecho. Hemos sido creados para hacer buenas obras y para caminar en justicia. Aunque ande en valles de sombra de muerte, cuando las situaciones de este mundo, la carne o el mismo Satanás arremeten contra los hijos de Dios, podemos experimentar una sensación de caer en un agujero profundo, donde parece que no hay salida. La depresión puede hacerse presente, y hasta podemos llegar a pensar que nuestra vida no tiene sentido. No temeré mal alguno. Para el creyente, a pesar de estos sentimientos que son naturales a los seres humanos, puede llenar su corazón de coraje, arremeter con valor y pronunciar con autoridad que nuestro Dios ha vencido a la misma muerte. Porque tú estás conmigo. Pero esta firme convicción solo puede proceder de una relación íntima y personal con Dios, donde conozcamos su carácter y su voluntad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como todo pastor, nuestro Señor tiene herramientas para brindarnos su cuidado y una vara para arremeter contra toda bestia que se atreva a poner en peligro la vida de sus ovejas. Un brazo fuerte y un cayado o bastón para acercarnos amorosamente a Él cuando necesitemos su consuelo. Dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. La protección o provisión del Señor se vuelve evidente para las personas a nuestro alrededor, incluso para nuestros detractores. Él no tiene ningún inconveniente en evangelizar a los orgullosos, pero debemos cuidar de no llenar nuestro corazón de venganza. Ha ungido con perfume mi cabeza. Los reyes eran ungidos con aceite. Era una forma de demostrar que Dios los había elegido para una misión especial y que su Espíritu Santo estaría con ellos. También es una forma de simbolizar el bautismo, que capacita a los creyentes para cumplir eficazmente la tarea que nos ha encomendado, el predicar el Evangelio. Ha llenado mi copa a rebosar. Cuando nuestro Señor decide bendecir, lo hace de forma extraordinaria, con gran abundancia, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Nos anima a pedir para poder recibir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este versículo
afirma categóricamente que en la vida de los creyentes hay bien y misericordia. Tenemos un Dios bueno con nosotros. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y por último, en la casa del Señor habitará para siempre. Este versículo dice que ante tal declaración de amor de nuestro Señor, es natural que en nuestro corazón haya un profundo deseo de pasar más tiempo en su presencia, disfrutar su compañía. El rey David escribió que prefería un día con el Señor que 1000 lejos de él. Cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener plena certeza que nada nos hará falta. Aquello que necesitamos para suplicar nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales será provisto por nuestro pastor. Cuando estemos pasando por momentos de dificultad, puede llenarnos de valor, ayudarnos a caminar por el camino derecho para que seamos gloria para su nombre. Las presiones del mundo, la carne y el pecado pueden llevarnos a gran desconsuelo, pero nuestro pastor puede librarnos del miedo. Permaneciendo juntos a otros, defendiéndonos y consolándonos, traerá gran provisión a nuestra vida, que abundará y sobrará. No tendremos la menor duda que Dios es bueno con nosotros y está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar, y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor, y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están, si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que
que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Bien amigos, y de esta manera hemos llegado al fin de nuestro taller, en el cual quisimos entregarles lo que es esta bella oración del Salmo 23, pero también para incentivarlos y motivarlos a que conozcan los salmos. Creo que son 150, hay salmos de alabanza, de petición, de perdón. Conozcámoslos, atrevámonos a leernos y aplicarlos a nuestra vida. Y en base a eso también queremos hacerle a nombre de toda nuestra comunidad las preguntas para compartir. En esta oportunidad queremos preguntarles, ¿cómo aplicas el Salmo 23 en tu vida? ¿Cómo aplicas el Salmo 23 en tu vida? ¿Reconoces a Jesús como tu buen pastor y a ti te reconoces como una de sus ovejas? Gracias amigos y recuerden que los queremos mucho.